Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis buenos amigos y amigas? Ya estamos aquí una vez más para meditar en la palabra de Dios, doctrina. Aquí estamos abriendo las escrituras y tratar en lo posible de meditar en ella. Así es que, queridos amigos, mis queridos migrantes y todos nuestros queridos internautas, les damos la bienvenida a todos ustedes, a todos los que estamos aquí. También les digo bienvenidos. Así es que meditemos. Ha sido hoy un día para mí un poquito fuerte. Estuve saliendo, haciendo cosas. Así es que mucho calor acá en la ciudad de Guayaquil. Llegamos súper agotadas. Parece mentira, el calor agota a la persona, nos cansa un poco más, me pareciera, no sé. Pero bueno, soportando todo con la gracia y la ayuda del Señor, y como dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias a Dios por todo y en todo momento. Le agradecemos a nuestro Dios y siempre procuramos hacer las cosas como dice también el apóstol en sus epístolas maravillosas. Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, tratando de agradarlo a Él. No luchamos por llevar que nos lisonjeen, nos den gratitud aquí en la tierra. No, todo lo contrario, luchamos, al menos lo estoy luchando, porque todo lo que yo pueda hacer en esta tierra sea para que Dios, mi Rey, mi Señor Jesucristo y su Espíritu sean glorificados. Así que le pedimos una vez más al Santísimo Espíritu de Dios que nos cubra con su precioso manto, que nos perdone cualquier pecado cometido, somos humanos, que tenga misericordia de nosotros, que nos ilumine, que nos dé luz, sabiduría. Queremos aprender. Aquí enseñamos doctrina, esto es doctrina. Lamentablemente ha habido mucho pueblo que no ha tenido doctrina. Dice el Señor en su palabra a través de uno de sus profetas: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que queremos, abrir las escrituras y aprender. Aprender. De hecho, cuando nosotros predicamos, cuando abrimos la Biblia, la palabra del Señor, y comenzamos a leer, a estudiar, es lo que el Señor Jesucristo nos dijo: vayan, prediquen, hablen. ¿Qué hizo el Señor cuando vino aquí a la tierra? Sino enseñar la palabra. Él vino a enseñar la palabra de Dios, toda la palabra divina del Dios viviente. Él lo dijo en el Evangelio de Juan. A ver, esa palabra no la traje, déjeme ver si la encuentro en el Evangelio de Juan. Decía el Señor en el Evangelio de Juan, dice, a ver, déjeme ver si es aquí, cuando nos dice el Señor: yo hablo lo que he oído de mi Padre, vosotros habláis lo que habéis. En el Evangelio de Juan, déjeme ver si aquí en el Evangelio de Juan capítulo 8 encuentro esa parte que estoy buscando. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez el Señor Jesucristo les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No creo que esté aquí. Dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Eso le dijeron los fariseos. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, yo y el Padre, Dios.
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así es. El Padre que lo envió al Señor Jesucristo daba testimonio de su Hijo. Varias veces Él testificó. Encontramos a la luz de la palabra cuando Él se bautizó. El Señor desde el cielo habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchamos también en las Escrituras, encontramos cuando el Señor también habló en la transfiguración del Señor. El Dios Todopoderoso testificó de su Hijo y les dijo: Él es mi Hijo amado, a Él oíd, a los discípulos que estaban con el Señor. Encontramos también en el Evangelio de Juan, cuando el Señor ora y el Padre responde y Él les dice: esta voz no ha venido por causa mía. Las personas que estaban ahí presentes pensaron que era que un ángel le había hablado, otros, bueno, que era cualquier otra cosa, pero el Señor les dijo: esta voz no vino por causa mía, sino por causa de vosotros, ¿verdad? Entonces el Dios Todopoderoso siempre ha testificado de su Hijo maravilloso. Pero qué lindo es escucharlo a Jesús, que nos dice: yo soy la luz del mundo, en el Evangelio de Juan capítulo 8. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Y los fariseos se disgustaron y le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. El Señor les responde de una manera tan sabia y tan culta. Entonces dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Así es. Nadie nos habló mejor, nadie nos dio un testimonio verdadero como lo ha dado el Hijo de Dios. Jesucristo dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Claro, porque el Señor no vino para juzgar, el Señor vino para salvar. Ya el pecado nos había condenado. Estábamos muertos en delitos y pecados, faltaba solo la muerte física para terminar, pues ahora sí, resucitar para condenación eterna. El Señor vino no a condenar, a salvar. El Señor Jesucristo dijo: no soy yo quien los juzgue, serán mis palabras. Por eso hacemos bien en escuchar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Así es que, mi querido amigo, verdaderamente hay que poner mucho nuestro oído y poner atención en medio de todas las circunstancias tan difíciles que se están dando en el mundo entero, en medio de todo lo que estamos viviendo. La pandemia, el COVID dejó, parece mentira, pero las naciones todas fueron sacudidas, creo que casi todas en la tierra. Y la economía en los países no es fácil levantarla, así es que hay mucha, por ejemplo, en nuestros países donde hay mucha desigualdad, hay muchísima pobreza y lamentablemente la corrupción, la injusticia y todo merma más en nuestros pueblos, nuestras naciones. Que Dios tenga misericordia de nosotros y en medio de todo este cuadro desolador, porque nadie sabe lo que viene el día de mañana, es solamente Dios. En medio de todo esto, escuchemos siempre a Jesucristo, el único ser. Mire lo que dijo: yo soy la luz del mundo. El mundo cada día se cubre de tinieblas, de maldad, de pecado, de perversidad, de corrupción, de injusticia. Créame, aquí en nuestro país, cada día, Dios mío, solamente estamos mirando a Dios que tenga misericordia de nosotros, suplicándole a Dios de verdad que se compadezca de nosotros, que merecemos, verdaderamente merecemos todo lo que de alguna manera merecemos, una disciplina, un castigo, ¿verdad? Porque somos rebeldes y hemos hecho tantas cosas abominables delante de Dios. Y a causa del pecado viene el castigo, viene la disciplina.
Pero Dios, que es rico en misericordia, si el pueblo se arrepiente, encontrará la bondad, la piedad y la misericordia de Dios. Aquí mismo en el capítulo 8, dice el Señor Jesucristo, les dijo el versículo 31, dijo entonces Jesús a todos los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mis palabras, o en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el 31 y 32 del Evangelio de Juan que estábamos leyendo, el capítulo 8. Entonces le respondieron, le respondieron los judíos, ¿o no? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo puedes decir tú, seréis libres? Dice el que le dijeron, linaje de Abraham, respondieron a lo que el Señor Jesucristo les había manifestado y que les había dicho el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hay que hacer para ser un discípulo de Cristo? Hay que permanecer en su palabra, vivir en su palabra, vivir cada momento de tu vida. Hoy cuando yo salía, oraba y le decía al Señor: Señor, que todo lo que haga sea para gloria tuya, ayúdame por favor a ser sabia, a ser prudente. Entonces dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, hay que permanecer en su palabra para convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a ser de verdad, discípulos del Señor. Si dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos, quiere decir que hay muchos que, aunque se llamen de Cristo, no son verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ante esto que el Señor les dice, les manifiesta, les habla, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces le responden los judíos que estaban allí, le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Se acuerdan que yo les enseñaba a ustedes, mis queridos amigos? Tratamos de aprender cada día un poquito. Yo les decía que el Señor Jesucristo vino a liberarlos. Ellos querían ser libres del yugo que de alguna manera los esclavizaba, los subyugaba, que eran los romanos. En ese tiempo era Roma quien había pues tomado Jerusalén, y bueno, estaban ahí los líderes romanos gobernando. Ahí tenemos a Poncio Pilato, tenemos a Herodes, que eran romanos, la guardia que envió Pilato, bueno, etcétera. Entonces Jesús le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le responden, nosotros somos linajes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Escuchó? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos eran esclavos del pecado. Ellos pensaban que era, ¿cómo dices tú, seréis libres? Ellos estaban hablando de una esclavitud física. Y no estaban esclavos físicamente, estaban libres. Aunque había un imperio que los gobernaba, ellos estaban libres. Por eso le dicen, nosotros no, somos libres. Entonces Jesucristo les dice, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Millones y millones y millones de almas que están esclavas del pecado. Millones. Personas que comenzaron muchas veces con algo pequeño y no pensaron esclavizarse. Por eso dice el Señor, todo aquel que practica pecado, es esclavo del pecado.
Y de eso es lo que el Señor Jesucristo quiere liberar a toda la raza humana. Usted puede estar a la final esclavo físicamente, pero lo que el Señor quiere libertarlo es de la esclavitud espiritual. El ser humano ha sido esclavo del pecado. Hay gente que comenzó, lo hemos dicho, con un cigarrillo. Hoy son esclavos y la nicotina, como el cigarrillo, no lo pueden dejar. Son esclavos, comenzaron con una marihuana, una droguita pequeña, algo. Hoy son esclavos. Empezaron bebiéndose una copita de algún licor, de alguna cerveza. Se han esclavizado. Por eso dice el Señor, el que practica el pecado se esclaviza. Es esclavo. ¿Qué hace el pecado? El pecado esclaviza al ser humano. Un hombre, una mujer que traiciona a su esposo o a su esposa, se esclaviza. El hombre, la mujer puede decir, no lo vuelvo a hacer más. Abrió las puertas al pecado, entró un demonio de fornicación, de adulterio a ese hombre, a esa mujer. Siempre estará ese demonio incitándolo para que continúe practicando el pecado. El Señor dijo, el que hace pecado, cualquier pecado que usted haga, se esclaviza. Y escuche, dice, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Está hablando de él. Él es Jesús, el Hijo de Dios, que vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuchó, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios, nos liberta, seremos verdaderamente libres. Yo les dije, aún cuando haya una esclavitud física aquí en la tierra, de que a la final soy como una persona como esclava en mi trabajo o algo, pero no, créame, si usted es libertado espiritualmente, aún esa esclavitud que usted pueda tener no la va a sentir mayormente, porque usted está libre espiritualmente. Y cuando usted está liberto en lo espiritual, lo físico, en cualquier momento será libre por completo, porque Dios está con usted y Dios sabe de qué manera lo va a libertar ahora físicamente. Gracias a Dios que el tiempo de la esclavitud, donde habían verdaderamente esclavos, que ya no hay, pero hay mucha gente que es esclava hoy espiritualmente, aunque la esclavitud física tiene que, a la final hay países donde todavía se practica un poco esta esclavitud, o hay personas que le permiten a otros que los esclavicen, no sé, pero el pecado, ese sí esclaviza. Usted abrió las puertas en cualquier práctica pecaminosa, usted se va a esclavizar. Dice el Señor Jesucristo, sé que sois descendientes de Abraham. Dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Y por una causa, sería lo que les está diciendo, no más o menos. Y por una causa me queréis matar, porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Qué triste es que aún en los tiempos que estamos, la palabra del Señor no haya cabida en millones de corazones, en millones de personas. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, le dice el Señor. Yo hablo lo que he visto, lo vi cerca del Padre, claro, porque Él estuvo y está con el Padre Celestial. Él dijo que Él venía de arriba. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, del cielo, de la eternidad. Por eso dice, yo hablo lo que he visto, lo vi cerca de mi Padre, lo viví. Vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Si dicen que son de Abraham, ellos tratan de hacer lo que han oído, pero sin embargo no están cumpliendo la palabra del Señor.
Así que mi querido amigo, qué maravilloso es saber que tenemos a uno solo que es la luz del mundo y que nos alumbra y que nos liberta. El Señor lo dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es, se esclaviza del pecado el ser humano. Y es por eso que el Señor nos ha llamado a predicar, a hablar su palabra. ¿Cuál es la finalidad? Que todos aquellos que estén esclavos puedan venir y ser libres, puedan ser libertados. Eso fue lo que hicieron los discípulos del Señor. Cuando ya el Señor Jesucristo subió a los cielos, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso, es cuando Él ya les había dado la gran comisión que ha sido también dada a nosotros. Y les dijo el Señor: vayan, id y predicad el evangelio a toda criatura en todo lugar. Vayan y prediquen, porque al predicar el santísimo evangelio, las almas comienzan a ser libres. Porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Necesitamos conocer la verdad. Hemos vivido en un mundo, el pecado esclaviza y nos engaña. Así dice la Escritura. El pecado es engañoso. No ve como primero, antes de esclavizar al ser humano: mira, pero qué calor, qué rica una cerveza, oh, qué rica una copita de un whisky con hielo. Mire usted, así se presenta el pecado. Así es el pecado. ¿Y cuánta gente está esclava? ¿Cuánta gente alcohólica? Y no pueden dejar. No pueden. El diablo los ha encadenado. Hay que anunciar, hay que predicar, para que aquellos que están esclavas o esclavos, ellos sepan que hay una puerta de salida, que hay alguien que quiere iluminarlos, alumbrarlos, y que por sobre todas las cosas quiere libertarlos de la esclavitud de ese pecado. ¿Ah? Eso era lo que hacían los discípulos. Mire, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 4, dice así, mire, escuche. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Había persecución. Y como había persecución, el pueblo, los ministros, los apóstoles del Señor y los que seguían a Cristo eran esparcidos. Dice, fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo que hay que hacer, lo que dijo mi Cristo: yo he venido para hablarles, yo les voy a hablar de lo que he visto cerca de mi Padre. Este es el testimonio. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, solo entonces se convierten en mis verdaderos discípulos. Y cuando ustedes van a ser mis verdaderos discípulos, entonces van a ser libres, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Ante lo que el Señor les dijo, ellos respondieron: ¿de qué libertad nos habla si nosotros no hemos sido esclavos? Somos linaje de Abraham. Entonces el Señor tiene que hablarles aún más profundamente y decirles: todo aquel que hace, que practica el pecado, se esclaviza. Ustedes están esclavos del odio, están esclavos del orgullo, están esclavos de la arrogancia, de la vanagloria. Ustedes están esclavos de la avaricia. ¿Cuántos sumos sacerdotes, fariseos, escribas estaban esclavos de la avaricia? Y la avaricia, dice el Señor en su palabra, que es como idolatría. Iban predicando, eran esparcidos, pero en vez de detenerse, ellos habían escuchado bien a su maestro, que dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, permanecer en la palabra de Cristo es hacer su voluntad, es vivir conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos ha dejado establecido. Y ellos, a pesar de la persecución, a pesar de ser esparcidos, de salir huyendo, corriendo, iban a otros pueblos, anunciaban el evangelio, avanzaban por otros pueblos anunciando el evangelio, iban predicando. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hace Felipe? Felipe, otro discípulo del Señor, desciende. ¿A dónde descendió? A Samaria.
¿Y a quién predicaba? Al único que hay que predicar, mi amigo, mi amiga. A usted, habitante de la República del Ecuador, es la hora de que escuche a Cristo para que pueda enderezar su camino. ¿Acaso no se da cuenta cómo avanza la violencia, la maldad, la droga, etcétera, etcétera? ¿Acaso usted no se está dando cuenta? ¿Y qué piensa usted que si convertimos los hogares como en prisiones, las llenamos de rejas, de hierro, de fierro, vamos a estar seguros? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. El hombre está seguro solo cuando la protección de Dios está sobre él o está sobre ella. Usted tiene que aprender a decir lo que dice el Salmo 46, creo es. Jehová, ¿se acuerda ese salmo precioso? Que lo hemos leído también. Aquí, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré. No hay verja de hierro. Aunque usted contrate una guardia, usted está expuesto a la violencia. Todas las cosas que suceden en nuestra nación, en otras naciones también. Sale a la luz la corrupción, cómo está metido en los líderes, en los grandes líderes, los que están gobernando como mandatarios, vicepresidentes, ministros. Está allí, se ha metido ahora mafia, droga, narcotráfico. Ya usted sabe, yo no puedo pronunciar todas las palabras. No sé si eso puedo pronunciarlo. Sí puedo. Usted sabe cuánto narcotráfico y tanta cosa. Mire lo que está ocurriendo en Colombia, Dios mío. Escuchaba un reportaje en un canal norteamericano donde decía, era un analista político colombiano: aquí en Colombia no se vota presidente. Aquí aunque se les pruebe, aunque esto, el otro, aquí no se vota. Se tambalea un poco por esto, por la paz con la guerrilla, o la paz con estos grupos de narcotráfico, etcétera, etcétera. Dice, pero aquí no vota. ¿Cómo usted puede creer? Cuando la corrupción, la suciedad, la podredumbre está probada, o se la debe de probar, ¿qué debe de haber? Debe de salir ese mandatario, mandataria, debe de ir a la cárcel. Ay, pero tiene 70 años, deben de ir a la cárcel. No, pero eso es arresto domiciliario. Yo no sé, créanme que todas las leyes y todo lo que han hecho lo hacen, pero para ellos, que les favorezcan a ellos, que les beneficien a ellos. ¿Qué arresto domiciliario? Eso no existe. La palabra de Dios dice: los magistrados, los jueces son servidores de Dios. Y teme si haces lo malo, témeles a ellos, porque no en vano llevan el báculo en su mano. Si tú haces el bien, no tengas temor, pero si haces el mal, teme, porque están puestos para hacer justicia. Imagínense si son corruptos, cuando se paren ante Dios. Tuvieron tan grande poder y autoridad para hacer justicia en la tierra y no la hicieron. No la hicieron, se dejaron sobornar, se dejaron coimar. Esa gente dará cuenta a Dios. Que Dios tenga misericordia y mejor se arrepientan ahora. Porque ahorita pueden disfrutar del gran dinero que reciben. Tienen mansiones, tienen esto o aquello, pero el infierno les espera. Les espera el infierno. Aquí pueden estar viajando por otros países, pueden disfrutar de los deleites terrenales. Recuerden lo que el Señor nos ha estado hablando en estos días. No pongas la mirada en las cosas de la tierra, porque estas cosas perecen. Poned la mirada en las cosas de arriba, porque eso es eterno. Así es que no hay en este momento y cada día, por las cosas que van sucediendo en un país, en otro, solamente nos está quedando Dios.
el único ser que nos puede proteger, el único ser que nos puede guardar del mal, el único ser. Por eso seguiremos gritando: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién me va a auxiliar cuando atraviese un momento de tribulación en mi vida? Dios. Por tanto, yo no temeré, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen sus aguas y se turben y tiemblen los montes a causa de la braveza del mar. Yo no temeré, porque Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. ¿Sabe qué está buscando las personas hablando aquí de nuestro país, de nuestra ciudad, donde ellos buscan su fortaleza? Ponerle muchas verjas de hierro a su casa. Y yo no digo que si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero qué precioso es saber cuando Dios está contigo. ¿Ah? Hay un descanso, hay una paz. Tú no le temes a nada. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: no le temas a aquel que puede atentar, atacar, destruir tu cuerpo. Témele a aquel que puede enviar tu alma al infierno. Él puede enviar tu alma al infierno y el único ser es Dios. Témale a Dios. El ser humano le teme al delincuente, le teme al narcotraficante, le teme al sicario, le teme al de aquí, pero no le teme a Dios. Tenemos que aprender a temerle a Dios. Y quizás nosotros, miren, hemos casi ya mismo colapsamos por completo. Tal vez Dios lo ha permitido para que volvamos nuestro rostro al Señor. Ahí es donde uno se pregunta, y las grandes potencias que dicen que ayudan, parece que más bien aplauden que destruyan todo proyecto bueno en esa nación y que se maten entre ellos. Parece que están felices, pero a Dios darán cuentas también. Porque daremos cuentas a Dios por toda intención del corazón, por todo pensamiento, todo. El Dios Todopoderoso lo conoce y lo sabe absolutamente todo. ¿Ah? Decía alguien, escuchaba que, no, dices que por la base de Manta, aquí había una base estadounidense, es por eso, dice, que ha avanzado la violencia. ¡Falso! Ellos cuidarían los intereses de ellos, pero ellos no vinieron a cuidar a ningún ecuatoriano. ¡Falso! Ellos solo cuidarían sus intereses, más nada. Así es que tenemos que estar claros aquí. El único ser que nos está quedando es Dios. Tenemos que buscar a Dios, y Dios está llamando a los habitantes de la tierra, a los ecuatorianos, a los colombianos, a los venezolanos, donde han sufrido tan grande migración. Aquí en nuestra nación está migrando cualquier cantidad de gente. Está la gente aterrada, asustada, y la gente piensa: me voy a otro lado. ¿Cuánta gente en otro país verá hasta la muerte? Porque no es huyendo. Tenemos que aprender a enderezar nuestros caminos, a arrepentirnos, a buscar a Dios, a gritar como dice: Dios es mi amparo, a creerlo de corazón. Porque una cosa es que yo lo diga de labios, otra cosa es que yo lo crea. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Hago muy bien en escuchar su palabra. Y aquí están los discípulos del Señor haciendo la voluntad del Señor, por encima de la persecución, por encima de la misma muerte, porque los buscaban, así como buscaron a su maestro. Todos los religiosos, los fariseos que no creyeron en Cristo, lo buscaban para matarlo, dice las Escrituras. Así buscaban a los discípulos del Señor para matarlos. Pero ni la muerte, ni la persecución, ni las garrotitas los encerraban en cárceles y les daban palos, les daban garrotes. Nada, absolutamente nada podía callar a estos hombres. Tenían dentro de ellos el poder glorioso del Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo no nos lleva a ser cobardes, todo lo contrario, nos hace valientes, valerosos, muy valientes. Y ellos eran valientes, muy valientes. ¿Ah?
Y dice que ellos eran esparcidos, dice que Felipe, el discípulo del Señor, descendió hasta Samaria y ahí les predicaba a Cristo. En medio de las crisis que podamos atravesar, hermano, hermana mía, en Perú, ¿cómo está Perú? Dios mío, ¿qué hicieron con el mandatario? Lo pusieron en la cárcel. ¿Y qué pusieron? Una nueva mandataria, Dios mío. ¿Cómo se violenta la ley que ellos mismos la han hecho? Cuando ya no les convienen, las violentan. Hay que orar, querido hermano de Colombia, hermano de Perú, hermana, aquí en Ecuador tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando y no dejar de predicar. Tenemos que seguir predicando a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¿Y sabe por qué a Cristo? Porque Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Este mundo entero se va cubriendo de mayor tiniebla. Hay más tiniebla que va cubriendo la tierra. En la maldad, la violencia, la degeneración, la podredumbre avanza. Es cuando más tenemos que predicar a Jesucristo. Si lo hicieron los discípulos en medio de los tiempos eran tan críticos, era una persecución feroz, atroz, los quemaban vivos. Ahí está el Coliseo romano. ¿Cuántos de nuestros hermanos amados murieron allí comidos por los leones? ¿Cuántos fueron convertidos en piaras humanas? Los quemaron. ¿Cuántos de nuestros hermanos fueron traspasados a espadas, cortados? ¿Cuántos? Muchos. Y hoy tenemos este Evangelio Santo acá también. Nosotros en América no despreciamos y no desaprovechemos la oportunidad de predicar a Cristo. Si en medio de un tiempo tan crítico, tan difícil, ellos predicaron, ¿cuánto más nosotros que todavía tenemos la enorme bendición de poder predicar su palabra? Dice, escuche lo que dice en el versículo 7 del libro de los Hechos, capítulo 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un gozo enorme en Samaria. Es el mismo gozo que Dios quiere derramar aquí en la República del Ecuador. Es el mismo gozo que Dios quiere que haya en nuestros queridos hermanos colombianos, en Perú, en todas las naciones de la tierra. Pero la corrupción, la avaricia, el amor por el dinero, la podredumbre en el corazón del ser humano, en los líderes, la injusticia en los jueces, en los magistrados, en los fiscales, en toda esta corrupción que lamentablemente ha penetrado en las entidades más grandes y poderosas que están puestas para regir los destinos de una patria, de una nación, de todo el pueblo. Cuánta maldad y cuánta suciedad está destruyendo los pueblos. La injusticia, la corrupción, podredumbre, la avaricia. Yo me sorprendo ver cómo el ser humano cada día, Dios mío, en su corazón no hay nada sino avaricia, avaricia. ¿Cuánto gastan ahora para hacer la campaña política aquí en el país? Que va a durar exactamente 8, 10 días, 12 días. Usted se diese cuenta, mi querido amigo, cuánto dinero derrochan. Nosotros estamos cerca, vemos de estos lugares gigantografías donde se hace la publicidad. Dios mío, se han amanecido un día, se han amanecido dos. Yo vi el domingo, se amanecieron lunes, se amanecieron martes, se amanecieron miércoles, martes se amanecieron y mañana es miércoles. Hasta ahora están trabajando. Porque están haciendo millones de, me imagino, publicidad que la guindan en algún lugar, en las calles, en los postes de luz, no sé. Me pregunto, Dios mío, cuánto dinero derrochado cuando hay pobreza, cuando hay miseria en este país. Una campaña tan corta, ni así fuese larga. Lo que tienen es que dar buenas propuestas y que el Dios del cielo nos ilumine y que sus corazones no sean podridos, que no nos hablen una cosa con la boca y cuando suban al poder vayan a hacer otra.
Lo que queremos es hombres temerosos de Dios, mujeres que teman a Dios, hombres y mujeres que pongan la palabra de Dios delante y ellos quieran vivir y hacer que se cumpla esa palabra de Dios en la República del Ecuador. Eso es lo que queremos. A mí de qué me interesa más. ¿Sabe lo que hacen después? Que llenan la ciudad o las ciudades de la propaganda política. Después la tienen que sacar y quemarla. Hay un pueblo que se está muriendo de hambre. Hay miles y miles que no tienen para comer en este país. ¿Cómo se derrocha dinero, Diosito Santo? Cada día los dueños de las gigantografías van comprando la casa de al lado, la otra también. Se llenan sus bolsillos de dinero. Cuando hay hogares que escasea todo. Dios mío, por eso es que anhelo que venga Jesucristo a la tierra a gobernar. Tiene que venir la justicia, tiene que venir la equidad, tiene que venir la luz, la verdad, tiene que gobernar la verdad. La podredumbre tiene que ser destruida y el Señor lo hará. Y mire por qué había gozo en esta ciudad. Se predicaba a Cristo. Y cuando se predica a Cristo, los demonios se van, los cojos saltan, los ciegos ven, todos los enfermos son sanados. Predique a cualquier otro en la tierra, predíquelo a Mahoma, predíquelo a Buda, no va a ocurrir nada. Lo único que va a ocurrir es que más demonios se van a posesionar de esas personas. Pero predíquelo a Jesucristo y entonces los demonios, dice, salían dando grandes voces. Los demonios se van, predicamos a Jesucristo. Los demonios se van, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, los enfermos son sanados, porque Jesucristo es la mejor medicina para el alma, para el cuerpo y para el espíritu del hombre. Vamos, que hay que buscarlo es a Él. Hay que buscarlo es al que tiene la solución para todos nuestros problemas. Pero mientras este país y las naciones de la tierra, el pueblo aquí en el Ecuador quiera vivir de espaldas a Dios, vendrán peores situaciones. No va a mejorar nada. Tenemos que buscar a Dios. Y quiera Dios que gane a alguien ahora vaya a la presidencia, alguien que tema a Dios. Escuché una candidata que dijo ser cristiana y que dijo que se había lanzado a la presidencia, a la candidatura, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y tiene toda la razón, eso dice la Biblia, por su propia palabra. Si ella llegase a ganar, tiene que cumplir lo que dijo ante Dios y lo que es de Dios. Tiene que hacer lo bueno. De lo contrario, Dios la va a llamar a cuentas. Mire usted, la ciudad estaba llena de gozo. ¿Por qué nuestra ciudad cada día se llena de gente amargada, brava, iracunda? Porque están los demonios ahí y no quieren oír ni obedecer a Cristo. Hay que predicar a Cristo y hay que oír y hay que obedecer su palabra. Y escuche, un poquito más leemos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este le oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, dice, le oían diciendo: este es el gran poder de Dios. Este Simón, este hombre llamado Simón, ejercía la magia en esta ciudad de Samaria. Y dice, y había engañado a la gente ahí en Samaria. Se da cuenta que los que hacen magia, los que hacen brujería, engañan a la gente. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo estaba la gente confundida? Dice que a este le oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el más grande. ¿Y qué decían? Este es el gran poder de Dios. Pero este no libertaba a ninguno. Este hombre que ejercía la magia, este no echaba fuera a los demonios. Este no podía al paralítico devolverle las piernas,
al ciego hacerlo ver, al mudo que hable, no podía, al que tenía una enfermedad mortal sanarlo por completo. Eso no hacía, solo hacía sus encantamientos y la gente estaba fascinada. De algo había que llenar el corazón y lo habían llenado con estas mentiras, con estos engaños. El mundo entero está así. El mundo, casi todos los habitantes de la tierra están así. Tienen el corazón lleno, pero de engaños. De engaños. Hay tantos que creen en los brujos hechiceros y algo les dijo el diablo de verdad. Oh, no, le creen, pero más que a nadie, al brujo, al hechicero. Cuando la escritura dice que los magos, hechiceros, cartománticos, ¿cuál más? Vudú, chamanes, espiritistas, macumberos, etcétera, santeros, todos son servidores del diablo. Todos. No, yo no. Usted, si usted practica cualquier magia de esta, usted es un servidor del diablo, una servidora. No le creo. Bueno, eso ya no lo creo, eso ya es asunto suyo. Pero eso es la verdad. Así, inclusive el Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, no será hallado en tu pueblo, le dijo Dios a Moisés. Nadie que ejerza brujería, hechicería, debe de morir. Debían de morir. Nadie que ejerza hechicería, brujería, macumbería, nada de eso. Y los había engañado con sus artes mágicas. Usted ha visto cuántos hay que hasta hipnotizan y lo llevan con la mente hipnotizada a hacer lo que ellos quieren. Ay, eso sí es verdad. Claro, si el diablo tiene poder, son servidores del diablo. Claro que sí. Pero a mí no me puede hipnotizar nadie. A mí me ha enamorado Jesucristo, que es diferente. Y Él no me enamoró para esclavizarme. No, señores, Él me libertó. Yo soy libre. Pero como dice el apóstol Pedro, aquí, a ver, déjeme ver. Aquí en Primera de Pedro, dice el Señor en el capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay que hacer el bien para hacer callar la ignorancia de las personas insensatas. Y escucha el 16. Como libres, porque somos libertos por Cristo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Dios viviente. Ese es el versículo 16. Como libres, de Primera de Pedro capítulo 2. ¿Escuchó? Como libres, somos libres ahora, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, para hacer lo podrido. Ya no es libertad, es libertinaje. Sí, para hacer lo malo, sino somos libres para hacer el bien como siervos del Dios vivo. Ahora tenemos que hacer lo correcto. No podía libertar a nadie, pero los tenía engañados. Este es el gran poder de Dios, dicen. Y usted visita a un brujo y usted encuentra ahí a todos los santos, San Gregorio, Santa Marta, santo no sé cuántos son, todos los santos. Le he dicho, detrás de cualquier imagen hay demonios. De cualquier imagen. Dios no es una imagen, ni nos dejó una imagen de su Hijo para que la veneremos. Así hagan el niño Dios en bultito y yo reinaré. No, nada que ver. Él está vivito, sentado a la diestra de Dios y se está preparando para venir aquí por su iglesia. Y después de haber venido en su iglesia, a la segunda venida a poner sus pies aquí en esta tierra. Ahora sí, a pelear por su pueblo judío y a establecer su reino milenial. Se viene el rey. Escuche, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ese es el Hechos capítulo 8, el libro de los Hechos 8, dice el 10.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían o diciendo: este es el gran poder de Dios. El 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Le hicieron agua a la fiesta a este mago. Se le destruyó el programa. Tenían engañados desde el grande hasta el pequeñito, el pequeño hasta el grande. Estaban atentos, lo escuchaban a este que hacía artes mágicas y les hablaba y decían: este es el gran poder de Dios. Hasta que apareció Felipe. Le creyeron a este siervo de Jesucristo, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y anunciaba y pregonaba el nombre de Jesucristo de Nazaret. Procedieron a bautizarse hombres y mujeres. Me acordé ahora cuando nosotros comenzamos a predicar en las calles. Había mucho teatro callejero aquí en nuestra ciudad donde yo vivo. Estamos hablando 21 años atrás. Y recuerdo que a mí me pusieron la rompeteatro. Sí, decían: ahí llegó la rompeteatro. ¿Y por qué me decían la rompeteatro? Porque llegábamos nosotros a predicar el evangelio, que ni yo misma entendía lo que estaba haciendo. Ni yo misma entendía que el Espíritu de Dios estaba sobre mi vida y que Dios me estaba usando con gran poder y con gloria. Yo lo desconocía, yo era una bebé, era una niña, 1 año de conversión, yo no entendía bien. Y yo comenzábamos a predicar, había un gran círculo de personas ahí en los parques, en las plazas, escuchando y mirando y oyendo a los teatreros, a los que hacían teatro. Eran vulgares, hablaban con vulgaridad, habían como tipos, se disfrazaban de homosexual y bueno, y hacían sus cosas ahí. Entonces nosotros nos parábamos cerca de ellos y comenzábamos a predicar a Cristo, y toda la gente que estaba escuchándolos a ellos venían a escucharnos predicar el evangelio. La gloria sea para Dios. Les desbaratábamos toda la multitud que tenían y venían a escucharnos. Cuando yo me daba cuenta, teníamos 100, 200, 300 personas a nuestro alrededor. Muchas veces tuvimos muchas más gente. Íbamos a la bahía, que hay un lugar, la bahía, hay varios lugares, y ahí estábamos. Entonces me pusieron: ahí viene la rompeteatro. Yo no sé si en algún momento quisieron hacer un arte mágica. Gloria a Dios, ¿no me están escuchando? Pero estoy al aire. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que se nos va el tiempo, ya iba. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Ya me están escuchando, parece que el internet está un poquito, ¿no? Entonces como que teníamos ese problema, pero si me están escuchando, gloria a Dios. Así es que eso me decían, la rompeteatro. Pero bueno, qué bonito era romperle los programas al diablo, destruirle los planes al diablo y nosotros avanzar predicando el santísimo evangelio. Para mí, un honor que me concedió mi rey, de andar en las calles quemada por el sol. A veces la lluvia nos caía y yo era una felicidad tan grande, de verdad, que qué tiempos tan hermosos que viví. Escuche, y predicó. Entonces dice que Felipe llegó, predicaba y la gente se bautizaba, creía, hombres y mujeres. Pero escuchen el versículo 13 lo que pasó. También creyó Simón mismo, si me están escuchando. Gloria a Dios. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Escuchó? Simón el mago, este que hacía estas artes, también creyó. Y cuando vio, dice que Felipe hacía grandes milagros y señales, él estaba atónito.
El mago se había convertido y también hasta se dice, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, también hasta se bautizó. Pero escucha el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos grandes discípulos del Señor, Pedro y Juan. Fueron enviados allá a Samaria porque escucharon que Samaria estaba llena de gozo. ¿Ah? Estaba llena de gozo, los que tenían espíritus inmundos eran libertados, los cojos saltaban, los ciegos veían, los mudos hablaban. Samaria estaba llena de gozo. Llegó Jesucristo y cuando llega Jesús llega la vida, llega el orden, llega la disciplina, pero llega la vida y llega la luz, porque Él es la luz del mundo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron por todos ahí en Samaria para que puedan recibir y sean bautizados por el poder del Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Vinieron aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo, como Juan, como Pedro, y oraron por ellos y el Espíritu Santo los llenó también a ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les imponía Pedro y Juan las manos a toda la multitud que había creído en Samaria y que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Es lo que usted tiene que recibir, mi querido amigo, amiga. Usted tiene que recibir ahora el poder y la gloria, la majestad del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Escuche el versículo 18, ya vamos a terminar por el tiempo. Dice, entonces dice, cuando vio Simón, el mago que era, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero. ¿Escuchó? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba o venía la llenura, eran llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace Simón? Les ofrece dinero a los discípulos del Señor, a Pedro y a Juan. ¿Escuchó? Oh, Dios mío. Cuando el Espíritu Santo, cuando llega la presencia y el poder del Espíritu Santo, pareciera que el pecado agrava mucho más la miseria del pecador. Y este hombre le sale a la luz lo que hay en su corazón. Escuchó, les ofreció dinero y les dijo, o diciendo, dadme también a mí este poder. Esto les está hablando Simón, el que era mago. Le dice, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Les ofrece dinero y les dice, dadme a mí también este poder, para que a cualquiera que yo le imponga las manos, también reciba el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pensó Simón? Que el Espíritu Santo se lo podía recibir con dinero, que él daba dinero. Él compraba a los apóstoles del Señor y el Espíritu Santo venía. Lamentablemente, hay cuantos que así lo hicieron. Y recibe el Espíritu y después de eso, a saquear al pobre pueblo que estaba ahí temblando, llorando, y que posiblemente vino el Espíritu Santo y tocó muchos corazones. Se enriquecieron. Tenían los dones y talentos que Dios les había dado para que lo que de gracia habían recibido, de gracia se lo entreguen a todos los demás que tantas necesidades tenían. Y comenzaron a enriquecerse, a usufructuar en los dones y talentos, a venderlos. Y así hace este mago.
les dice, les ofrece dinero y le dice, dadme a mí también este poder para que a cualquiera que yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, vamos a ver qué le dice Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se lo recibe con dinero. Qué equivocado estaba. Ningún don que Dios nos dé se lo recibe por dinero, se lo recibe solo por la gracia, la misericordia y el amor eterno que Dios nos tiene. Solo por su gracia divina, porque a Él le plació darnos ese regalo. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire, Simón se había bautizado, estaba con Felipe. Ahora estaba cerca de los dos grandes líderes del Señor, Juan y Pedro. A pesar de todos los milagros y maravillas que él había visto, su corazón no se había arrepentido. ¿Cuánta gente hay que ha hecho la oración de fe? Ay, pasó al altar, sí, yo recibo a Cristo, y nunca lo hicieron de corazón. Esa es la gente que está muchas veces dentro de la iglesia por un tiempo y luego se van. O están dentro de la iglesia pero no dan fruto. Como dijo el Señor, son como tierra espinosa sus corazones, que no puede crecer la planta a causa de los espinos. ¿Qué serían los espinos? Los afanes, dice, de esta vida. El amor por las riquezas, por las cosas materiales, ahogan la palabra y no puede crecer y no dan fruto. Pero están dentro de una congregación. Aquí está Simón, se bautizó, acá lo decía. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Y ahora Pedro le dice, tú no tienes ni suerte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, le dice Pedro. Y le continúa hablando el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Llegó el Espíritu de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo y sale a la luz el pecado. Ahí está el Espíritu de Cristo. Esto me recuerda a Zaqueo. Ay, Zaqueo se puso de pie. Jesús no le dijo pecador, malo. Mira, aquí Pedro sí que le dice muchas cosas. Le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se lo recibe con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento que hubo en tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una radiografía del corazón de Simón. Y solamente el Espíritu Santo puede revelarnos un corazón. Y aquí el apóstol Pedro lo desnuda a Simón. Arrepiéntete de esta tu maldad, porque me doy cuenta que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Había ejercido la magia por mucho tiempo. Su corazón no se había arrepentido. Se había bautizado, había dicho de labios que creía en Jesús, pero no de corazón. Y mire usted cómo llega el apóstol del Señor para descubrirlo. Entonces respondió, veamos qué responde Simón. ¿Y qué respondería usted si le dicen así? Querido hermano, que se llama hermano cristiano, hermana. Cuidado, su corazón también está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Cuidado. También usted piensa que los dones de Dios con billetes se los puede conseguir. ¡Cuidadito! Como le dijo Pedro, arrepiéntase de su maldad, querido hermano o hermana.
Arrepiéntase, porque usted no tiene ni arte ni parte en el asunto, en el reino de Dios. No tiene nada que ver de esto. Arrepiéntase y ruéguele a Dios si quizás el Dios del cielo le perdone el pensamiento que ha habido en su corazón. Entonces respondió Simón y le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mi vida, le dice Simón. Rogad vosotros, le dice Simón, por mí, rueguen al Señor, para que nada de esto que has dicho venga sobre mi vida. Ellos testificaron y hablaron la palabra de Dios y se volvieron a Jerusalén. Posiblemente en ese momento se convirtió Simón. Tal vez estos santos de Dios, Pedro y Juan, rogaron porque lo está pidiendo. Él le dice, no se fue Simón bravo, molesto. No. Él le dice, rueguen ustedes por mí al Señor. Rogad por mí, suplicad por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mi vida. Tuvo temor. Se espantó. Cuando le desnudaron el corazón, solo atinó a clamar: rogad por mí, rueguen por mí. Hay gente que se le descubre y le dice: el Señor me dice así, tú estás haciendo. Se ponen más molestos, bravos, iracundos y Yo recuerdo en una ocasión fueron a nuestra congregación una joven señora. Tenía a su esposo y nos escuchó predicar una vez y luego fue el otro domingo. Pero el siguiente domingo, cuando ella fue, llevó a su esposo. Y cuando lo llevó a su esposo, yo no sé qué Dios me llevó a hablar, no lo sé, yo no lo recuerdo nada, solo recuerdo lo que ella me dijo. Porque yo tenía un número telefónico de ella y cuando ya la vi el otro domingo que no vino y el otro que no vino, la llamé y le dije que qué pasó. Entonces ella me dijo, no, dices que no puedo ir, mi esposo me prohibió que yo vaya porque me dijo que yo era una chismosa, lengua larga, y que yo le había dicho a usted todas las cosas que de nuestras vidas, como pareja, todo. Y que le había dicho a usted para que usted lo desmantele, lo descubra a él allí públicamente, lo cual no era cierto. Yo no conocía bien a la señora, pero era el Espíritu Santo que había hablado y había sacado a la luz cosas que ni siquiera yo las sé hasta hoy. No sé qué hablé. No sé qué fue lo que el Señor dijo, pero en todo caso el hombre se sintió tan aludido, tan ofendido, sintió que la mujer había venido y me había dicho esas cosas a mí y que ahora yo desde el altar las estaba predicando, lo cual no fue así. Ella se retiró, dijo, es que no puedo ir, me prohíbe, y le dije que entendía, que seguiríamos orando por ella, que comprendía y que como estaba casada había que someterse al marido hasta que el Señor dé una luz y alumbre para ver qué debía de hacer. Pero mire usted, en vez de humillarse, en vez de quedarse callado, en vez de ir a reflexionar, él vino y lo que hizo fue culparme de que yo era la que había recibido todo este testimonio de su esposa y ahora yo lo había descubierto. No fue así. Así que mi querido amigo, mejor hagamos como Simón, el que fue mago. Hagamos como él. Dice la Escritura que él dijo, rogad. Se espantó. Simón el mago se espantó cuando le dijo, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Arrepiéntete, quizás Dios te quiera perdonar por ese pensamiento malo. Tú has pensado que el don de Dios se lo recibe con dinero. Estás equivocado, era lo que Pedro le estaba diciendo. Así que usted, amigo, amiga mía, si usted quiere recibir el don para predicar, para que haga milagros, usted ore, ponga sus manitos y se sanen los enfermos, solamente tiene que creer en Jesús. Crea en Él. ¿No ves? Aquí está. Dice que Felipe creyó y que estaban maravillados. El mismo mago se entregó al Señor. No de corazón, pero parece ser que después se arrepintió. Se bautizó, no de corazón, de labios, porque dice que estaba maravillado, dice, mirando el gran poder de Dios. El problema es que codició el poder de Dios y lo quiso comprar con dinero. Lo podemos anhelar, podemos desear y pedirle a Dios
que me llene de sus dones y sus talentos maravillosos. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, hasta aquí vamos a llegar en la reflexión bíblica. Hemos predicado a pesar de que tuve un día bien fuerte, pero estoy feliz de haber estado con ustedes. Les vuelvo a repetir, aquí estamos aprendiendo doctrina. Doctrina, abrimos las escrituras y vamos a ir meditando. Mire este maravilloso pasaje en el libro de Hechos, capítulo 8. Mira a nuestro maestro en el Evangelio de Juan hablándonos. Ustedes hablan de lo que han oído de vuestro padre. Yo he venido a hablarles de lo que he visto al lado de mi padre, con mi padre. Yo lo vi a mi padre. Un día le dijeron los discípulos del Señor, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oh, qué lindo es nuestro Jesús. Es el tesoro que Dios nos ha dado y no me cansaré de repetirlo. Ay, Dios mío, si Samaria estaba llena de gozo, esta ciudad, a causa de las maravillas, había una conmoción de gozo y de alegría, porque de verdad se estaban haciendo milagros allí. ¿Ah? Estaban haciéndose muchísimos milagros. Gente endemoniada estaba siendo libertada. Gente paralítica estaba recibiendo un milagro de sanidad. Los ciegos estaban viendo, los enfermos estaban siendo sanados. Llegó Jesucristo y todo lo podrido, lo malo, lo enfermo, Él lo sana. Llegó Jesucristo y cambian todas las cosas para bien, para el bienestar de la vida del hombre. Recíbalo a Cristo en su corazón. No lo rechacen más. Él es el Rey, Él es el tesoro, es todo lo que tenemos. Así que los veo el día jueves. Si el Señor lo permite, mañana estaremos aquí en el ayuno, orando por ustedes, mis queridos amigos, amigas, mis queridos hermanos, mis migrantes, todos ustedes, los grupos que están con nosotros. No olvide, visite nuestra página, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, en Facebook y en YouTube. Hay otro canal, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Haga lo que tiene que hacer, comente, dele like. Suscríbase a nuestro canal, yo lo invito. Este es el canal de la bendición. Suscríbase a nuestro canal, hágalo. ¿Qué espera para hacerlo? Nosotros siempre estaremos para bendecir, no dejamos de orar por todas las personas que Dios nos ha dado y estamos siempre diciéndole gracias, Dios. Gracias por todos aquellos que nos das cada día, por aquellos que se suscriben a nuestro canal. Bendice sus hogares, sus vidas, su familia. A los que me escriben, aunque a veces pasan 2 o 3 días, cuando me manifiestan de algún mensaje, algo, responda, por favor. Vamos a responder, a veces estoy yo, vamos a responder, a veces no estoy yo, a veces digo, bueno, respondan, cuando vean, a responderle a nuestros queridos amigos, nuestros hermanos, hermanas en la fe que se conectan, que comentan, que nos escriben. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes, amigos, amigas mías, hermanos en la fe. Mis hermanas amadas, las amo, los amo. Un abrazo bien grande para todos ustedes y a esforzarnos cada día más. Mi querido amigo, no te quiero fuera del redil. Mi amiga, mujer como yo, no te quiero fuera del redil. Quiero que vengas a Cristo. Ven al Señor. No me puedes entender. Solo cuando dejes ese paso de fe, me vas a comprender la alegría y el gozo que hay en mi corazón. De verdad, Jesucristo trae eso, paz, alegría, gozo. Jesucristo es lo más bello. A veces pensamos que el hombre al cual amamos y nos hemos enamorado es lo más lindo que tenemos o era lo más lindo que teníamos hasta que se demudó el corazón, hasta que nos mostró como Simón lo que había en su corazón. Pedro le dijo, en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Así hay muchas mujeres que se enamoraron de un hombre y no miraron el corazón que estaba lleno de hiel de amargura y en prisión de maldad estaban esos corazones. O viceversa, puede ser la mujer. También una mujer que esté cargada de amargura y en prisión de maldad y el hombre no lo vio. La vio bonita, despampanante, hermosa. Por eso es lo que está mirando el ser humano hoy en día. No mira el corazón, no, mire el corazón. Mire adentro, déjela que hable, déjelo que hable, que cuando van hablando se va descubriendo un poco más la persona. Se va desmantelando lo que hay adentro. Los bendigo de todo corazón. Que Dios me los proteja. Bye. Hasta el jueves. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey. Jesús de Nazaret. El príncipe de paz. Amén. Sí.